Y ya puse a grabar. Bien. Entonces, no había borrado el pizarrón. Vamos a hacer un repaso general. Y después seguimos con lo último. Entonces, ¿cuándo podemos sumar dos matrices? ¿Cuándo podemos sumar dos matrices? Yo ahora voy a dar una matriz y ustedes me van a decir un ejemplo de matriz que sea sumable con ella. Entonces, si tengo una matriz A igual a 2 menos 3, 0, 4, 5, 6. ¿Qué tipo de matriz es esa? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene esa matriz? 2, muy bien, es 2 por 3. Entonces, esta matriz A se va a poder sumar con una B que sea como. Que sea como la B. Y también 2 por 3. Muy bien. Entonces, por ejemplo, 0, 1, 7, menos 4, 5, menos 6. ¿Y cómo hago para sumar A más B, que la voy a llamar A más B, a la matriz resultado de la suma? ¿Cómo sumo? ¿Cómo sumo? Sumo cada uno. ¿Qué quiere decir cada uno? Yo ya sé lo que quiso decir, pero a ver. Por posición, está bien, es decir, sumo los elementos que están en igual lugar, ¿no? Es decir, sumo aquellos que están en igual fila e igual columna. Por lo tanto, esto va a ser, el resultado de esto va a ser 2 más 0, menos 3 más 1, 0 más 7, 4 más menos 4, 5 más 5 y 6 más menos 6. Es decir, que sumé dos matrices 2 por 3 y me vuelve a dar una matriz 2 por 3, que uno luego hace estas cuentas, va a dar 2 menos 2, 7, 0, 10, 0. Es decir, sumo dos matrices 2 por 3, la suma, es decir, la nueva matriz que se obtiene sumando A y B es también una matriz 2 por 3. Bueno, ¿cómo se sumó? Elemento a elemento, como muy bien dijeron. Entonces, en general, uno va a decir que tiene una matriz A perteneciente a R, M por N. ¿Qué quiere decir? Esto indica el conjunto de matrices de elementos reales de n filas y n columnas. Esta matriz A, sintéticamente, se puede escribir como A y J, variando I de 1 a m, porque el primer índice es para la fila, el segundo es para la columna, variando la J de 1 a n. Entonces, en esta matriz A, por ejemplo, el elemento A12 es menos 3. El elemento A21 es 4. El elemento A13 es 0. Y así podríamos recorrer toda la matriz. El primer índice es para la fila, el segundo para la columna. Entonces le pregunto a ustedes, ¿quién es o qué número es el A23? ¿Qué número es el A23? ¿Qué número es el A23?
para esta matriz. ¿Quién es el? Miren la matriz y díganme quién es el A23. Muy bien, el A23. Entonces, Rm por n son todas las matrices de elementos reales ubicados en n filas y n columnas. Por eso aquella es una A2 por 3. Está en el conjunto de los números reales, cada uno de sus elementos, ubicados en 2 filas y 3 columnas. Si tengo una matriz del mismo tipo, que quiere decir que también está en Rm por n, la matriz la llamo B, de elementos B y J, variando I de 1 a M y variando J de 1 a N también. Entonces, si sumamos A más B, nos da una matriz C. ¿Y cómo están definidos cada elemento de la nueva matriz? Suma de A y B, y bueno, va a ser A y J más B y J. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar lo que me dijeron hace un momentito, el que está en posición determinada, fila I, columna J, lo obtengo como la suma del elemento que está en A, fila I, columna J, suma en los reales con elemento B de posición fila I, columna J, que es lo que hicimos en el ejemplo. Ahora, ¿qué propiedades tiene esta suma que estamos definiendo en Rm por n con la operación de suma? ¿Se acuerdan cuáles son las propiedades que tiene la suma de las matrices? Digan las que se acuerden. Las propiedades de la suma, a ver. Por ejemplo, hay una que está ya escrita en el pizarrón, en realidad, ¿no? Que sumé A y B y me dio esta matriz cuando I varía de 1 a M y J varía de 1 a N. Entonces, la suma es cerrada, es decir, no me escapo del conjunto M por N. Acá fíjense que sumaron dos matrices 2 por 3 y les dio por resultado una matriz 2 por 3. Es decir, la suma, cuando nos quedábamos en el mismo conjunto, ¿se acuerdan que decíamos que era una operación cerrada? Bien. Después, por ejemplo, hay una matriz neutra en la suma. ¿Cuál es la matriz neutra? Hay una neutra, también hay una opuesta. ¿Y cuál es la neutra? ¿Cuál es la neutra en este conjunto de matrices 2 por 3? Díganmela, ¿quién me la dicta? Es una matriz 2 por 3, al que sus elementos, ¿cómo son? Tiene todos ceros, muy bien. Y esa la anotábamos 0, 2 por 3, o 2 por 3, donde teníamos ceros en cada una de las entradas. Y por la propiedad que tiene el cero dentro de la suma de números reales, era por eso que la llamábamos neutra, porque si, por ejemplo, sumo la 0, 2 por 3 con la matriz B, va a ser 0 más 0, 0 más 1, 0 más 7, 0 más menos 4, 0 más 5, 0 más menos 6. ¿Y qué pasa si en cada entrada a sus elementos le sumo 0? ¿Qué nos da? Nos vuelve a dar esta matriz, ¿no es cierto? Es decir, nos da 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 0 más 7, 7, 0 da menos 4, 0 más 5, 5, 0 más menos 6, menos 6. Es decir, que no afecta a la suma. Entonces, una matriz que tenga todos sus elementos nulos es la neutra.
Esa neutra la puedo construir en cualquier conjunto de matrices, es decir, hay siempre una OM por N. Y con esto simbolizo aquella que tiene todos ceros en cada una de sus entradas. Bien. Esto existe en cualquier conjunto de matrices y tiene la propiedad que sumada con cualquier otra la deja sin modificar. Es decir, que A más 0 es lo mismo que 0 más A y nos da A. Cuando uno encontró que hay un neutro, se pregunta si hay opuesto para la suma. ¿Y hay opuesto? ¿Cuál sería la opuesta de esta matriz B que figura en el pizarrón? ¿Quién me dicta lo que llamábamos la opuesta de B? Y que ya sabemos que es única y que la anotamos así. ¿Cuál es la opuesta de B? Por fila. 0, menos 1, menos 7. Perfecto. 0, menos 1, menos 7. Segunda fila. 4, menos 5, 6. Y si suman estas dos matrices, se hacen A, B más menos B, va a dar 0 más 0, 0, 1 más menos 1, 0, 7 más menos 7, 0, menos 4 más 4, 0, 5 más menos 5, 0, menos 6 más 6, 0. Es decir, que nos da O3, o 2 por 3, perdón. Por lo tanto, toda matriz tiene opuesto. ¿Y qué es la opuesta? Y bueno, la opuesta de A es una matriz de elementos, vamos a llamarlos A estrella y J, con I entre 1 y M, J entre 1 y N, donde cada elemento de esta matriz, que se me ocurrió llamarlos A estrella y J, no es otra cosa que el opuesto de la y J. Entonces esa es la matriz opuesta de A. ¿Y qué propiedad tiene? Bueno, que sumada con A nos da 0. Acuérdense que menos A es una notación, ¿no? Es la opuesta de A. Bien. Entonces, toda matriz tiene opuesto. Además, ¿qué pasa? Si hacemos dadas dos matrices, vamos a cambiar de lugar, así hacemos otra cuentita. Si hacemos dadas dos matrices, por ejemplo, así cambiamos un poco de situación, supongamos que tenemos A igual a menos 2, 5, 0, 6, 7, 8. Esta matriz es, ¿cuántas filas tiene esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene esta? Muy bien, es 3 por 2. A es 3 por 2. Va a ser sumable con una matriz H, ¿de qué tipo? Sumable quiere decir que se pueda sumar. ¿De qué tipo puede ser la que... ¿Cómo tiene que ser? Y también, ¿no es cierto? Bien. ¿La luz o la cámara? Ahí está mejor. Ahí se ve mejor. Ahí sí. Bien. Ahí está mejor. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo tiene? Si A es, como me dijeron ustedes, 3 por 2, ¿cómo tiene que ser H para que se pueda sumar con A? También 3 por 2. Bueno, por ejemplo, 0 menos 2,
7, 4, menos 6, 9. ¿Está bien? Estoy poniendo números enteros para hacer rápido las cuentas, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a hacer A más H. ¿Quién me canta cuánto da A más H? Que tengo que escribir en la primera fila. Después hacemos la cuenta. Pero al menos dígame qué tengo que poner en la primera fila. En la primera fila tengo que poner menos 2 más 0, ¿no es cierto? Algunos ya me está dictando el resultado. 5 más menos 2, 0 más 7, 6 más 4, 7 más menos 6 y 8 más 9. Después hacemos la cuenta. ¿Qué va a ser H más A? Y lo vamos a dejar indicado sin hacer la cuenta. ¿Qué es H más A? ¿Cuáles son los elementos de la primera fila de H más A? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los elementos de la primera fila de H más A? Va a ser 0 más menos 2, menos 2 más 5, 7 más 0, 4 más 6, menos 6 más 7 y 9 más 8. ¿Y qué va a pasar con el resultado de A más H y H más A? ¿Cómo son? ¿Qué les parece a ustedes? Van a ser iguales. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser iguales? Es conmutativa la suma de matrices, pero ¿por qué resulta que es conmutativa la suma de matrices? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa internamente cuando yo sumo? Porque el elemento 1, 1, que es menos 2 más 0, dentro de los reales es exactamente lo mismo que 0 más menos 2. Porque la suma de los números reales es conmutativa, entonces hace que el resultado de sumar estos dos elementos va a ser igual al resultado de sumar estos dos. Y así pasa con cualquiera de las entradas. Como la suma de reales es conmutativa, y en realidad, miren lo que está definida la suma de matrices. La suma de matrices está definida término a término, y estos, o elemento a elemento, como quieran llamarlo, depende del libro, se lo llama entrada, elemento o término. A mí me gusta entrada o elemento. Los elementos que se están sumando acá son los elementos de la matriz A con los elementos de la matriz B, pero la suma que está indicada acá es la suma de los números reales. Y sumar números reales es lo mismo sumar este elemento A de posición IJ con este elemento B de posición IJ, que sumar el elemento B de posición IJ con el A de posición IJ. Por eso es que nos resulta que A más B es lo mismo que B más A. Siempre. Que se puedan sumar va a dar lo mismo. Bueno, en este caso, las matrices se llaman A y H, y A más H vemos claramente que da lo mismo que H más A. ¿Por qué? Porque vale la conmutatividad en R. Es decir, la propiedad conmutativa de R se traslada, por cómo se ha definido en la suma en matrices, se traslada acá. Muy bien. Entonces, miren, repasemos un poquito lo que todos ustedes saben, que podemos nombrar a este conjunto de matrices M por N con la operación de suma que hemos definido de esta manera.
faltaría que prueben que es asociativa. ¿Qué quiere decir que sea asociativa? Que si tienen tres matrices A, B y C que sean sumables, ahí adentro son las tres matrices de igual tipo, si hacen esta suma, da lo mismo que A más B más C. Es decir, dadas tres matrices Rm por N, puedo sumar A con el resultado de B más C y va a dar lo mismo que si sumo A más B más C. Es decir, que la suma es asociativa. Tiene neutro, toda matriz tiene opuesto y además es conmutativa. ¿Cómo llaman a esta estructura, a ese par? ¿Cómo lo llaman? Si repasamos lo que ya conocen, ¿cómo lo llamamos a esa estructura? Un grupo conmutativo. Muy bien, Fabián. Bien. Entonces, la suma, como lo hemos definido, por las propiedades que tiene la suma adentro de este conjunto, hace que este conjunto sea un grupo conmutativo. Bárbaro. Entonces, después nosotros, por supuesto, que tenemos que definir otras operaciones. ¿Por qué? Para que sirva, definimos otras operaciones para que nos sirva la teoría de matrices. Entonces, definimos una operación que decimos es multiplicar un número por una matriz. Multiplicar un número por una matriz. Por ejemplo, el número 1/4 multiplica a una matriz A. 1/4 multiplicando a una matriz que sea, por ejemplo, esta. 5 menos 6, 8, 0, 2 quintos, 9 tercios. Entonces tengo una matriz 2 por 3 y la estoy multiplicando por un número. ¿Cómo se hace multiplicar matriz por un número? ¿Cómo es multiplicar una matriz por un número? ¿Qué les parece? El que quiere, en lugar de escribir, puede abrir el micrófono y me contesta. ¿Qué es multiplicar una matriz por un número? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Distributiva. A ver, ¿qué querés decir, Fabián, con distributiva? Multiplico cada posición por quién en este caso. Cada posición por 1/4. Bien, entonces vamos a... El 1/4 multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Entonces lo voy a dejar indicado. 1/4 por 5, 1/4 por menos 6, 1/4 por 8, 1/4 por 0, 1/4 por 2 quintos, 1/4 por 9 tercios. Bueno, supongo que saben multiplicar fracciones entre sí, ¿no? Entonces, las fracciones entre sí o una fracción multiplicando un número entero, recuerden que siempre un número entero se puede escribir como una fracción con denominador 1. Entonces, las fracciones se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Digo eso por algún caso que no creo que esté presente acá, que no se acuerde cómo se multiplican las matrices. Entonces, 1/4 por 5 va a ser 5 cuartos. 1/4 por menos 6 va a ser menos 6 cuartos. Que seguramente que antes de hacer la cuenta, ¿no es cierto? Lo que podríamos hacer es simplificar, ¿o no? Porque el número 6 no es otra cosa que 2 por 3. Y el número 4 es 2 por 2.
Por lo tanto, podríamos simplificar un 2 del 6 con un 2 del 4 y eso da 1, entonces esta cuenta nos da 3 medios. ¿Pueden simplificar o no? Es equivalente dejar el 6 cuartos, el menos 6 cuartos, que escribir el menos 3 medios. No olvidarse que más por menos es menos. Y acá podría ser algo también parecido. ¿Puedo simplificar o no? ¿Cuánto da un cuarto por 8? ¿Cuánto da un cuarto por 8? ¿Cuánto es un cuarto por 8? ¿Qué es 8 cuartos? 8 dividido 4, ¿cuánto da? Good morning, dears. ¿Cuánto es 8 dividido 4? ¿No recuerdan cuánto es 8 dividido 4? Tengo 8 caramelos y lo divido entre 4 amigos. ¿Cuánto le toca a cada uno? 2. Ah, bueno. Entonces el problema va para los caramelos. Si tengo 8 botellas de cerveza dividido 4 compañeros, ¿cuánto les da? Eso seguro que la saben más fácil. ¿Bien? Les da 2. Bueno, un cuarto por 0, ¿cuánto es? Un cuarto por 0. 0. Un cuarto por 2 quintos. Esto es 1 por 2, 2 sobre 4 por 5. ¿Y puedo hacer algo acá? ¿Escribir una fracción equivalente más chica o no? Exactamente, un décimo. Y un cuarto por 9, bueno, 9 tercios no lo hubiera escrito 3, ¿no es cierto? Y entonces esto es 3 cuartos. No está mal escribir 9 tercios, pero normalmente uno lo escribe simplificado. Bien, entonces ese es el resultado. Multiplicar una matriz por un número es otra matriz. ¿De qué lugar es esta matriz? Del mismo lugar, ¿no es cierto?, donde era la matriz que multipliqué por el número. Nuestra matriz es 2 por 3, la multipliqué por un número, el resultado me vuelve a dar una matriz 2 por 3. Y se obtiene multiplicando elemento a elemento por el número 1/4. Bien, vamos a multiplicar otra matriz. A ver, así practicamos un poco el inicio para aquellos que vienen un poquito atrasados. Supongan que tienen 1 por la matriz 1, 5, 6, 0, 7, 8. ¿Qué les parece que va a pasar si multiplico esta matriz por 1? Por el número 1. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar ese producto? ¿Quién neutro? A ver. El 1 es neutro para la multiplicación de matriz, de escalar por matriz, pero el resultado es una matriz, ¿eh? Entonces va a dar la misma matriz, ¿no? Porque fíjense que cada una de las entradas, si ustedes la multiplican por el 1, va a dar lo mismo que la matriz que tienen. Esa propiedad es muy importante, aunque parece tan trivial, que en nuestro caso es importante que la tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Que si uno tiene que multiplicar una matriz por el número 1, no va a afectar las entradas de la matriz. Aquí es un 0. 7, 8. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Multiplicar una matriz por el 1 no hace nada, entre comillas. Me devuelve la misma matriz. ¿Bien?
Bueno, a ver, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Si tenemos el número 3 más el número 4, multiplicando a la matriz 1, 2, menos 5, 6. El resultado de esta suma, que es una suma de números, por esta matriz que es 2 por 2, da igual a qué cosa. A ver si se acuerdan de la propiedad. Da lo mismo a qué. ¿Me pueden decir qué propiedad puedo decir a partir de eso? A ver, vamos a mirar. Supongan que multiplican la matriz 3, perdón, el número 3 por la matriz 1, 2, menos 5, 6. Y van a multiplicar por 4 esa matriz. 1, 2, menos 5, 6. ¿Cuánto da 3 por la matriz? ¿Cuánto da 3 por la matriz? ¿Qué me dedica 3 por la matriz? Por fila. ¿Qué matriz va a dar? 3 por la matriz. ¿Cuál es el resultado? Por la fila. La primera fila. Muy bien, 3, 6. La segunda fila. La segunda fila. ¿Cuánto da la segunda fila? ¿Cuánto da la segunda fila? Muy bien, menos 15, 18. ¿Cuánto les dio 4 por la matriz? 4 por la matriz. La primera fila. ¿Cuál es la primera fila? 4, 8. Bien. La segunda fila. La segunda fila. Multiplicar por 4 la segunda fila. Menos 20, 24. Perfecto. Ahora quiero que sumen estas dos matrices. Que sumen esas dos matrices. Es decir, esta matriz más esta matriz. La suma de esas dos es igual a ¿qué? Por fila, 7, 14. Muy bien. La segunda fila. La segunda fila. Esta fila más esta fila. Menos 35, 42. Muy bien. Y acá lo que tengo indicado es que tengo que hacer 3 más 4, que todos sabemos que es 7, por la matriz 1, 2, menos 5, 6. Y si multiplican el 7 por esta matriz, ¿qué da? ¿Qué da? ¿Da lo mismo que esta matriz o no? Da lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las propiedades que tiene el producto por el escalar. ¿Qué propiedad es? Y bueno, si vos tenés dos números que los sumás y multiplicás una matriz, es igual a haber multiplicado por cada uno de estos números la matriz, que es lo que hicimos acá, y sumar luego. Esa es una propiedad interesante de saber, ¿está bien? Y sería similar a si acá yo tengo un producto de números, y acá sería 3 por 4, 12. Y entonces, después hago al resultado de haber multiplicado por 3, por ejemplo, o de haber multiplicado por 4,
que haber multiplicado por 4, me lo dijeron recién, que esto era 4, 8, menos 5, 5 por 4 menos 20, 6 por 4 24, si a esta matriz, que es 4 por la matriz, que da eso, ahora a este resultado lo multiplican por 3. Como que el producto se puede hacer de a pasitos. Primero multiplico por 4, da esto, al resultado de este producto de escalar por matriz, que es este, luego lo multiplican por 3 y va a dar, obviamente, que igual que 12 por la matriz. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque acá les da 12, 24, 12 por 5 es menos 60, y 12 por 6, 72. Y ahora fíjense que si a esto lo multiplican por 3, acá les va a dar exactamente lo mismo que allá. Haciéndolo de manera paulatina, digamos, ¿no? Es otra propiedad que tiene el producto por el escalar. Bueno, definida la suma y definir el producto por el escalar, nos podemos animar a resolver ecuaciones. Porque ya sabemos todas las propiedades que tiene la suma y las propiedades que tiene el producto por el escalar. Vamos a resolver una ecuación sencilla. ¿A qué le llamo una ecuación sencilla? Bueno, cuando tenemos algo como lo que voy a escribir ahora. Una ecuación, acuérdense que una ecuación es una igualdad donde aparece alguna incógnita, ¿no? Entonces, tengo una matriz 2, 1, 7 menos 6, multiplicada por 3, por ejemplo, más 4 por x igual a la matriz 5, 6, 0, menos 7. ¿Cuál es x para que se verifique esta igualdad? ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo me las ingenio para encontrar esa x? X, observen que tiene que ser una matriz. X tiene que ser una matriz. ¿Por qué digo yo que tiene que ser una matriz? Y bueno, porque el resultado de esto es una matriz. Como esta matriz es 2 por 2, 3 por una matriz 2 por 2, esto es una matriz también 2 por 2. Y esto que está acá es una matriz 2 por 2. Entonces, una matriz es sumable con otra matriz. Esto tiene que ser una matriz. También 2 por 2. Entonces, ¿cómo multiplicar por un número una matriz no cambia de dimensión? En realidad, la x que yo estoy buscando es 2 por 2 y matriz. Entonces, ¿cómo hago para encontrar y despejar la x? ¿Cómo hago? ¿Qué propiedades que tienen las matrices para la suma me van a permitir despejar la x y el producto por el escalar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué les parece? ¿Alguien abre el micrófono y me dicta? ¿Alguien se anima a dictarme? ¿Y yo lo escribo? Yo resolvería la primera matriz. Muy bien. Eso dice Pablo. ¿Qué significa resolver la primera matriz? Hacer el producto del 3 por la matriz. Bueno, entonces acá escribiría 3 por 2, 3 por 1, 3 por 7, 3 por menos 6. Más 4 por x
igual a lo que está en el segundo miembro. Cinco, 6, 0, menos 7. Bueno, esto da 6, 3, 21, menos 18, más 4x igual a 5, 6, 0, 7. 0 menos 7. ¿Y ahora qué harían? ¿Ahora qué harían? ¿Ustedes con quién se quedarían? La paso restando. Bien. ¿Por qué la puedo pasar restando? ¿A quién pasa restando? ¿A esta matriz o a esta? ¿O a esta? ¿A quién pasa restando? A la primera. A esta la vas a pasar restando. ¿Y por qué la podés pasar restando? ¿Qué propiedad de las que repasamos hoy, que va a estar por acá, la propiedad, me permite pasarla restando? Que toda matriz que tiene, toda matriz tiene opuesto. Bien, chicos, toda matriz tiene opuesto. Lo que me permite hacer entonces es, formalmente sería sumar a ambos miembros, porque acá tenemos dos miembros, ¿no? Esto es un primer miembro, esto es un segundo miembro. Sumar a ambos miembros la opuesta de esta matriz, cuyo resultado es, ¿se acuerdan que una matriz más opuesta da 0? Y 0 más cualquier matriz da la matriz al que el 0 está sumando. Entonces, a los efectos prácticos, esto produce lo siguiente. A ver si están de acuerdo. Yo lo escribo y ustedes me dicen si entendieron o no. De este lado me va a quedar menos 6, menos 3, menos 21, más 18. ¿Está bien lo que hice o no? A ver, ¿qué opina Celeste Rivarola? Abra micrófono. ¿Está bien lo que hice, Celeste? ¿Está bien? ¿Entendiste lo que hice? ¿Qué sumé al segundo miembro? ¿El opuesto de quién? ¿Quién es esta matriz? ¿Quién es esta matriz que está acá? ¿Es la opuesta de quién? ¿Están todos de acuerdo que esta matriz que está acá es la opuesta de esta? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Que es la opuesta de esta? ¿Cómo son los elementos de esta matriz respecto de los elementos de esta otra? ¿Cómo son los elementos de una matriz respecto de los de la otra? ¿Qué le parece a Pablo Steiner? ¿Está bien lo que hice o no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si ambos, acuérdense que lo que está sumando, ustedes dicen pasa restando. Pasar restando es porque sumamos el opuesto de una matriz que está en este miembro, lo sumamos a ambos lados. La opuesta de esta matriz es exactamente esta. Y cuando esta matriz se sume con su opuesta, nos da por resultado la matriz nula. Y la matriz nula sumada con 4x es 4x. Por eso que uno no escribe ese paso, pero porque sabe que si a esta matriz le sumo su opuesta da 0, y 0 más 4x es 4x. Y entonces la opuesta aparece reflejada en el segundo miembro. ¿Están todos bien con eso? Es lo mismo que si tuvieran 3x más 2 igual a 8. Y quieren despejar
3x. ¿Cómo hacen? Y bueno, escriben 3x igual a 8 menos 2. ¿Por qué? Porque formalmente sumamos menos 2 a ambos miembros, y menos 2 más 2 da 0, y 0 más 3x es 3x. Bueno, acá, en lugar de tener el número menos 2, tengo la matriz opuesta de ¿quién? De esta. Bien, ese es el mecanismo. ¿Quién me lo permite? Que toda matriz tenga opuesta. Bien, ahora hacemos esta cuenta. ¿Cuánto es 5 más menos 6? ¿Cuánto da por resultado eso? Bueno, yo voy a borrar un poco porque si no, no tengo lugar, ¿no? Entonces, vamos a escribir este renglón acá arriba. 4x es igual 5 más menos 6. Esa es la primera entrada. La segunda va a ser 6 más menos 3. La otra va a ser 0 más menos 21. La otra va a ser menos 7 más 18. Y eso por finalmente esa suma que nos da. Y nos da menos 1, 3, menos 1, 3, menos 21 y menos 7 más 18, 11. Pero ahí tengo 4x. Si yo quiero x, ¿cómo hago para quedarme con x? ¿Cómo hacemos para quedarnos con x? Si tenemos 4x, ¿cómo hacemos? Porque lo que tenemos es que 4x es esta matriz. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos con x? Pasás el 4 dividiendo. A ver, Fabián, ¿qué querés decir con que paso? Me gusta más lo que dice Pablo. ¿Está bien? Multiplico ambos miembros por 1/4. Perfecto. ¿De acuerdo? Es más correcto decirlo así. Multiplico ambos miembros por 1/4. ¿Por qué voy a multiplicar por 1/4? Pregunto. ¿Por qué voy a multiplicar? ¿Por qué? Por 1/4. ¿Por qué por 1/4? ¿Cuánto es 1/4 por 4? Porque yo quiero desaparecer el 4, ¿no? ¿Y cuánto es 4 por 1/4? ¿Cuánto da 4 por 1/4? 1. Da 1. ¿Y por qué quiero un 1? ¿Por qué quiero un 1? Está perfecto que quieran un 1 ahí. ¿Cuánto vale 1 por x? ¿Cuánto vale 1 por la matriz x? Porque es x, bárbaro. Entonces, multiplicamos por 1/4 a ambos miembros para los efectos de que este 4 desaparezca entre comillas. Y la manera de hacerlo desaparecer es multiplicar por 1/4, que es el inverso de 4. Y 1/4 por 4 da 1. Y nosotros sabemos que 1 por cualquier matriz da la matriz. Lo hicimos hace un ratito. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces multiplicamos ambos miembros por 1/4. Entonces hacemos 1/4 por 4x, que eso da x, y es igual a 1/4 multiplicando a esta matriz. ¿Y cuánto da la cuenta esta? ¿Qué significa multiplicar 1/4 por la matriz menos 1, 3, menos 21, 11? ¿Cómo lo hago esa cuenta?
¿Cómo hago esta cuenta? 1/4 por esta matriz. ¿Qué significa 1/4 por esa matriz? ¿Alguien me puede contar qué es 1/4 por esa matriz? ¿Qué tengo que hacer? 1/4 por esa matriz. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Lo dejo ahí o hago exactamente la cuenta? Hago exactamente la cuenta, ¿eh? Y entonces va a ser 1/4 por cada elemento de la matriz. Entonces va a ser menos 1/4, 3/4, menos 21/4 y 11/4. Y ese es el resultado. Entonces repito lo que hicimos. Algunas cosas hubo que borrar por razones de espacio. Calculamos esta matriz. Después esa matriz, una vez encontrada, sumamos ambos miembros de la igualdad, la opuesta de esta matriz. Ese resultado lo tenemos reflejado acá. Y nos dio que 4x es menos 1, 3, menos 21, 11. Ahora, pero nosotros no queríamos 4x, queremos x. Entonces, el 4 hay que sacarlo. La manera algebraica de que esto desaparezca bien es multiplicar por 1/4, ya que 1/4 por 4 da 1 y 1 por cualquier matriz es esa matriz. Y entonces multiplicamos ambos miembros por 1/4 y acá tuvimos que hacer la cuenta. Porque teníamos que 4x era esta matriz, entonces 1/4 tiene que multiplicar esta matriz. ¿Y cómo se multiplica? Elemento, elemento. ¿Se entendió esa ecuación? ¿Se entendió lo que hicimos? Bueno, aplicamos todas las propiedades de suma y producto por el escalar, conocidas, ¿eh? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Sí? Bueno, vos colaboraste mucho, pero a ver, por ejemplo, Pablo Cabirón, ¿entendió? Sí. ¿Y Mirna? Le voy a preguntar a Gabriela Bueno. Gabriela Bueno, ¿entendió? Sí, yo sabía que ibas a preguntar. Ulises, ¿entendió o no? ¿Alguno no entendió? A mí me importa si alguno no entendió y repito, ¿eh? No tengo ningún apuro. Guillermo, que dijo que venía atrasado, ¿entendió? A ver, Ulises. Contame en qué no, lo del video no te lo puedo resolver, pero en qué es lo que no te cuesta un poco. Contame qué te cuesta. A ver, apago la grabación, así vos me contás y vemos cómo lo solucionamos.